Bueno, yo tengo mi horario 15 y 5. Si les parece, doy por comenzada la charla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Victoria García Huidobro, soy integrante de la Federación Argentina de Clubes de Campo. Estamos dentro de la convocatoria del ciclo de charlas FAC, la cual hoy nos convoca el convenio colectivo 805/2023, el ex convenio colectivo 780 del año 2020, en la cual la expositora es nuestra querida Ana Villarreal, quien es contadora y también experta en el convenio colectivo aplicable al sector de clubes de campo, el cual se encuentra como parte signataria con UTEDIC, ¿sí? Ana ya es la tercero o cuarto año que nos otorga sus clases magistrales y que nos enseña sobre la liquidación de sueldos, así que no está de más agradecer como siempre la claridad y la generosidad siempre en exponer siempre tus conocimientos, las dudas que van teniendo los socios a lo largo del año. Así que vale la pena una vez más agradecerlo, Ana. Gracias. Y aquí ya te cedo la palabra. Y una cosita más para todos, que lo puse en el chat, pero por las dudas, tenemos certificados de asistencia, por lo cual cualquiera que quiera tener un certificado, ya sea que se lo pide su empleador o meramente para tenerlo, les ruego, dejen sus correos electrónicos por el chat, así no molestamos al expositor durante la charla. Y también las dudas, déjenlo por el chat y al final de la exposición las estaremos leyendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias y ahora sí, Ana, te cedo la palabra. Bueno, gracias Victoria, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer, como todos los años, una charla y más que nada un poco viendo los puntos generales del convenio colectivo y después haciendo una liquidación, una práctica de liquidación, como siempre, del mes de junio, para también hacer la práctica de liquidación del aguinaldo. Pero vamos a ver los conceptos básicos a tener en cuenta en una liquidación de sueldos del convenio 805. Voy a estar media cortada con las palabras porque estoy con el aire medio cortado, pero bueno, vamos de a poco. Vamos despacio, Ana, Eh, no hay problema. bueno, empecemos. Vamos a hablar sobre este convenio y la liquidación del sueldo del mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la liquidación es obviamente el encuadre de los establecimientos y las categorías establecidas para los diferentes trabajadores dentro del convenio. Las categorías están establecidas en el título sexto del convenio y se establecen tres grandes grupos. Uno es el administrativo, el otro es el de maestranza y el tercer grupo profesional. En el administrativo tenemos diferentes categorías, primera, segunda y tercera. Si ustedes van al convenio, en cada una de las mismas hace un enunciado de cada una. En la primera categoría tenemos un subjefe, en la segunda un principal, que depende de ese subjefe, en la tercera aprendiz y cadete. En maestranza también tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Y en profesionales también tenemos primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la sexta. La sexta es la de guardavidas. Eh, si ustedes entran dentro del título, van a ver en ese artículo qué comprende, qué tareas debe desarrollar cada una de las mismas para establecer el encuadre de cada uno de los trabajadores. Una vez que determinamos la categoría, vamos a pasar a establecer la jornada de trabajo que van a desarrollar cada uno de los trabajadores. La jornada normal de trabajo es de 8 horas diarias, o sea, 44 horas semanales, equivalentes a 176 horas mensuales. Las horas que obviamente excedan esa jornada laboral ordinaria se toman como extraordinarias y se deben abonar como tales. ¿Cómo se divide, se llega al cálculo de si Ay, nosotros parece, tenemos que... gracias. Porque cuando recién se descargas de Zoom, Bueno, así como tenemos... Hola.
Yo Está escucho. bien, Ana. Te escucho perfecto. Bueno, ahí voy. Bueno, así como tenemos una jornada ordinaria, tenemos también, que es la normal y habitual de 176 horas mensuales, tenemos una jornada a tiempo parcial, que no debe superar los 2/3 de la jornada ordinaria. Es decir, no debe superar las 29 horas y 20 minutos. Todo caso de que se tenga que establecer el cálculo de las horas extras, siempre es dividido 176 horas, que es la jornada ordinaria de trabajo. Entonces ya tenemos categoría, jornada de trabajo ordinaria y jornada a tiempo parcial. Ahora vamos a establecer cuáles son los pagos adicionales o los adicionales de convenio. Es decir, para una liquidación de sueldo tenemos cuál es el básico de acuerdo a la categoría, dentro de qué jornada está trabajando el empleado y por la cual tengamos que pagar el sueldo, y además tener en cuenta cada uno de los adicionales que se deben pagar. Los pagos adicionales o adicionales de convenio son la bonificación por antigüedad, que se computa desde el inicio de la relación laboral o del reconocimiento en el caso de reingreso, y se liquida en base al 1% del sueldo básico de la categoría del personal administrativo de primera, por cada año de antigüedad. Según la escala salarial actual vigente en este momento que estamos liquidando, el sueldo de un administrativo de primera categoría es de 1.442.344. En base a ese sueldo se liquida el 1% de antigüedad por la cantidad de años de antigüedad que tenga el trabajador. Otro de los adicionales que tiene el convenio es el premio al presentismo. El premio al presentismo equivale al 8% del sueldo básico, correspondiente este sí a la categoría de cada uno de los trabajadores, el sueldo básico propio de la categoría del trabajador. Y obviamente se pierde si la ausencia está injustificada o en caso de licencia sin goce de sueldo. Otro de los adicionales establecidos por convenio son los viáticos. A todo personal que se traslade de la localidad donde habitualmente presta servicio, se le abonarán los gastos de traslados, comida, entre otros. Bueno, estos en el marco de una liquidación normal fueron esos 3 ítems importantes, que son premios o adicionales por bonificación de antigüedad, por presentismo y los viáticos. Existen otros tipos de pagos adicionales que son por única vez, que son las gratificaciones por jubilación por invalidez o por 25 años de servicio. Esto obviamente nos jubilamos una vez, así que son extraordinarios, se pagan una sola vez. La jubilación es equivalente a un mes de sueldo y tiene que tener una antigüedad requerida mínimo de 10 años de antigüedad. La jubilación por invalidez equivale al 50% de un mes de sueldo y como mínimo tiene que tener un requisito de 5 años de antigüedad. Y después hay otra gratificación que es la de 25 años de servicio, que también es por única vez y equivale a 2 meses de sueldo. Y por otro lado tenemos otro adicional, que es el reintegro de guardería, que se le reintegra siempre y cuando esté documentado los gastos por el cuidado de menores a cargo. Y se reintegra hasta el 40% del salario mensual de una categoría de asistencia y cuidado a 2 personas de la ley 26.844, que es la de casas particulares. O sea, habría que ver cuál es actualmente la escala vigente de esa ley y en base a eso se reintegra hasta el 40% o, obviamente, lo efectivamente gastado en el caso de que fuera menor el importe. Bueno, se aplica también este reintegro a las personas que trabajen por teletrabajo. Bueno, estos serían todos los pagos adicionales, los más importantes establecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo 805. Una vez que ya tenemos en cuenta los adicionales, los básicos, de acuerdo a la categoría, otros conceptos, otros ítems importantes dentro del convenio colectivo son los regímenes de licencias. Acá tenemos que separar entre lo que son los regímenes de licencias, las ordinarias, que serían las vacaciones, y las extraordinarias.
Dentro de las ordinarias tenemos dos grupos. Los trabajadores ingresados a partir del 1 de enero del 2006 y los trabajadores ingresados con anterioridad al 1 de enero del 2006. Los trabajadores ingresados a partir del 1 de enero del 2006, de acuerdo a los años de antigüedad que tengan, los años se calculan siempre al 31 de diciembre del mes del año que estoy liquidando las vacaciones. Si tengo hasta 5 años, corresponde 14 días más 2 días, es decir, 16 días. De más de 5 a 10 años, 21 días de vacaciones. De más de 10 años y hasta 20, 28 días. Y de más de 20 años, 35 días. En comparación con las licencias ordinarias de los trabajadores ingresados con anterioridad al 1 de enero del 2006, la diferencia es que establecía, aparte de los días, más los domingos, más feriados. Pero la cantidad de días, de acuerdo a la antigüedad, son 14 más 2, más días más domingos más feriados, hasta 10 años, 21 días, más domingos más feriados, 20 años, 28 días de vacaciones, más domingos más feriados, más de 20 años, 35 días de vacaciones, más domingos más feriados. Este es el régimen de licencias ordinarias, es decir, de las vacaciones. Ahora vamos a otros régimen de licencias que también son con goce de sueldo y que son las extraordinarias. Todos estos tipos de licencias obviamente deben estar respaldadas por la documentación pertinente, ¿no? Certificados y demás. Bueno, en caso de matrimonio tenemos 12 días corridos. En el caso de nacimiento, opción de hijo o hija, de 3 a 6 días. En el caso de fallecimiento de cónyuge, pareja, hijos y hermanos, 3 días corridos. En el caso de fallecimiento de abuelos, nietos y suegros, 2 días. Para rendir examen en enseñanza media, terciaria y universitaria, 12 días por año calendario, obviamente, con el certificado de estudio de examen. Por mudanza, 2 días hábiles. Donación de sangre, según el decreto 375/89. Cuidado de enfermedad de cónyuge, pareja, hijo, menores, guardas y padres convivientes, 10 días. Al año, obviamente. Bueno, este es el régimen de licencias extraordinarias con goce de sueldo, establecidas por convenio. Entonces, ahora ya tenemos todo lo que tenga que ver con la liquidación para establecer la remuneración conformada, es decir, tenemos un sueldo básico, tenemos los adicionales calculados sobre el básico, si existe algún tipo de reintegro por guardería o si existen licencias. Una vez que se conforma la liquidación del sueldo o sueldo bruto, sobre esos sueldos brutos o, a ver, después voy a llegar a la parte de los no remunerativos, se aplican las retenciones. Las retenciones que establece este convenio, que son las sindicales, hay dos tipos. Una, si el empleado está afiliado al sindicato, se le retiene una cuota sindical. Y si no está afiliado al sindicato, se le retiene una cuota solidaria. La cuota solidaria es equivalente al 2,5% y se liquida sobre los haberes remunerativos y los acuerdos establecidos como haberes no remunerativos, siempre que estén especificados en la escala salarial y en el convenio. Después tenemos la cuota sindical, que se descuenta a los trabajadores un 3% de los haberes remunerativos, y si los acuerdos los establecen, sobre los no remunerativos también. Y cuando el empleado está afiliado al sindicato, además existe una contribución extraordinaria solidaria equivalente al 0,5%, que también se calcula en base a los haberes remunerativos y si los acuerdos los establecen sobre los no remunerativos. Esto es en cuanto al empleado. Al empleado se le retienen estos 3 tipos de cuotas de acuerdo a si está afiliado o no afiliado al sindicato. Con respecto al empleador, el empleador debe aportar una contribución patronal que es del 1% del sueldo básico de los trabajadores comprendido en este convenio colectivo de trabajo. Estos tienen que ver con cuotas y contribuciones. Ahora vamos a pasar al punto más importante a tener en cuenta, una vez que ya establecimos los conceptos básicos del convenio, cómo liquidamos y en base a qué
escala salarial establecida en el momento de vigencia donde uno comienza a liquidar el sueldo. La última escala salarial fue la de febrero del 2025, que estableció un aumento de un 10% en 3 tramos, que son, primer tramo, a partir del 1 de marzo, que era el 5%. Obviamente que esto se calculó en base al conformado del sueldo de febrero. El segundo tramo a partir del 1 de mayo, que equivale al 2,5%, y el tercer tramo a partir del 1 de junio del 2025, que equivale al otro 2,5%. Y de esta forma se conforma el 10%, y recién en la segunda semana del mes de julio se van a juntar para establecer los próximos salarios básicos para lo que resta del 2025. Bueno, los puntos a tener en cuenta dentro de los incrementos salariales es obviamente que esto se aplica a los adicionales legales, que son antigüedad, presentismo, etc., a las licencias ordinarias, a las extraordinarias también. También hay que contemplarlo en el sueldo anual complementario, es decir, forma base de cálculo para el sueldo anual complementario. Después lo vamos a ver tranquilos en la práctica. Y obviamente llevan aportes y contribuciones a la obra social, a la cuota sindical, a la cuota solidaria, a la contribución extraordinaria solidaria, sobre los básicos más los no remunerativos. Si obviamente el empleador otorgó a cuenta de futuros aumentos a partir del 1 de enero del 2025, esos a cuenta se podían absorber hasta su concurrencia. Bueno, pasamos a la próxima fichita, donde acá les la ponemos en pantalla cómo está conformada la escala salarial. De acuerdo a cada una de las categorías, está el conformado del mes de febrero, donde está el remunerativo y el no remunerativo, sobre la base de las cuales se aplican el 5%, el 2,5% de mayo y el 2,5% de junio, y en julio queda el conformado, que es donde se incorpora el no remunerativo de junio, el remunerativo, y queda conformado como un básico. Además de los sueldos o las sumas, los salarios básicos que contemplan el remunerativo y el no remunerativo, el convenio colectivo establece una compensación para gastos para el teletrabajo, que es un valor diario, que depende de cada mes, se va incrementando en la misma proporción. En el mes de mayo tenemos que por cada hora es 2.167, y en el mes de junio 2.218, y en julio va a quedar conformado por 2.218 pesos. Bueno, entonces acá ya tenemos la escala salarial vigente, y en base a toda esta información que está establecida en el convenio colectivo más la escala salarial, la última, vamos a hacer un pequeño ejemplo de liquidación de sueldo. Acá les voy a compartir la pantalla. Me es más fácil explicarlo en Excel porque ustedes acá pueden ver cada una de las leyendas en base a las cuales estoy liquidando cada concepto. Bueno, acá tenemos, a modo de ejemplo, mes de junio del 2025, una jornada ordinaria de 8 horas diarias. Un empleado administrativo de primera ingresó hace un año atrás y 2 meses, el 1 de marzo del 2024. Este empleado es afiliado al sindicato. De acuerdo a esta categoría, administrativo de primera, en el mes de junio del 2025, tiene un sueldo básico de 1.442.344 pesos. Las jornadas de 176 horas mensuales. Entonces, acá empezamos con los cálculos para la liquidación de sueldos. A ese sueldo básico de 1.442.344,
se le aplica el porcentaje de antigüedad que, como habíamos dicho, es el 1% de la categoría administrativa de primera de cada año de antigüedad. Es decir, que es el 1% por un año por 1.431.344, que es equivalente a 14.423,44 pesos. Asimismo, esta persona no tiene ausencias injustificadas, con lo cual se debe pagar el presentismo, equivalente al 8% de ese sueldo básico, es decir, la suma de 115.387 pesos con 52 centavos. Entonces, el sueldo básico, más la antigüedad, más el presentismo, conforman un sueldo bruto. Este sueldo bruto debe llevar todas las retenciones de ley y las retenciones convencionales. Las retenciones de ley son jubilación, obra social y la ley 19.032. El porcentaje de retención de la jubilación es el 11%, de la obra social el 3% y de la ley 19.032 el otro 3%. Es decir, que todos estos descuentos o retenciones se aplican sobre el sueldo bruto. Y la retención sindical es del 3%, esta persona, como dijimos, está afiliada, pero acá hay que tener en cuenta que según lo establecido en el último acuerdo, todos los conceptos no remunerativos forman base para el cálculo y el aporte sindical. Con lo cual, el 3% del sindicato va a estar calculado sobre el sueldo bruto más los saberes no remunerativos, que ahora lo vamos a ver cuando pasemos más adelante la pantallita. Y lo mismo con la contribución extraordinaria solidaria, es el 0,5% del sueldo bruto más el total no remunerativo. ¿Dónde están los saberes no remunerativos? ¿Cómo se calculan? De acuerdo a la última escala salarial, el administrativo de primera categoría, en junio del 2025, tiene un no remunerativo de 33.543 pesos. Como dijimos, sobre todos los acuerdos no remunerativos se calculan los adicionales de convenio. Es decir, sobre ese no remunerativo se va a calcular la antigüedad no remunerativa y el presentismo no remunerativo. Y en este caso va a ser sobre esos 33.543, la antigüedad es el 1%, por la cantidad de años trabajados, el de antigüedad tiene un año, y el presentismo el 8% sobre ese acuerdo no remunerativo. Además, esta persona hizo 15 horas de teletrabajo, y le corresponde por conectividad la suma de 2.218 por 15, 33.270 pesos. Bueno, sobre esos conceptos no remunerativos, obviamente se calcula el 3% del sindicato. ¿Qué va a hacer? Creo que no me llegó. Bueno. Una vez que conformamos el sueldo bruto, menos todas las retenciones de ley y las convencionales, más el acuerdo no remunerativo, vamos a tener el sueldo neto, que es el que le corresponde al trabajador cobrar y que debe depositar el empleador, obviamente, en tiempo y forma, ¿no? Abajo hay una liquidación de sueldos, que se las voy a dejar, obviamente, que es un administrativo que trabaja en una jornada de tiempo parcial o reducida. La forma de liquidación del mismo es, obviamente, se debe proporcionar su jornada laboral, su sueldo básico a la jornada laboral. Y dentro de lo que da el sueldo básico de acuerdo a la jornada laboral que esta persona tenga, en este caso lo hice por 25 horas semanales, o sea, 100 horas mensuales, hay que calcular, obviamente, todos los adicionales de convenio, antigüedad, presentismo, etc. Esto va a dar un sueldo bruto. Lo mismo va a pasar, se debe proporcionar el acuerdo. El acuerdo está proporcionado a las 100 horas, que es el tiempo parcial. Sobre eso se calculan, obviamente, los adicionales no remunerativos de convenio. ¿Qué pasa acá?
O sea, esta persona, como aporta, o sea, tiene las mismas retenciones que tiene obviamente el que se liquida por jornada ordinaria, jubilación, obra social, ley, sindicato y cuota solidaria. Pero hay que tener en cuenta algo especial, que es que hoy en día las obras sociales piden que por más que el trabajador se le emitió un sueldo a tiempo parcial, el aporte y la contribución a la obra social debe ser sobre una jornada completa. Entonces, lo que hay que hacer es retenerle la diferencia que hay entre un sueldo de jornada completa y un sueldo de jornada reducida para así completar el aporte de ley del 9% entre aporte y contribución que sugiere la obra social para que puedan darle el famoso PMO, porque si no, no estarían en condiciones de poder absorber el costo que implica una atención al 100% de los aportes de la obra social. Bueno, una vez que tenemos la liquidación de sueldos, bruto, menos retenciones, más los saberes no remunerativos, llegamos a un neto conformado, que es el que se le deposita a esta persona administrativa primera por una jornada parcial o reducida de 100 horas mensuales. Esto es una liquidación normal y que no tenga muchas variantes de sueldo, obviamente. Todo lo que después se pueda discriminar, en lo preferible es siempre discriminar cada uno de los conceptos, las licencias, las inasistencias, justificarlas. Cada concepto debe estar correctamente discriminado. Vamos a pasar en base a esta liquidación de sueldo del mes de junio al cálculo del aguinaldo, que es lo que se viene ahora, ¿no? Entonces, obviamente hay que determinar para el cálculo de los aguinaldos el mejor sueldo del último semestre. Pero ojo que es el mejor sueldo, como lo establece el convenio, el mejor sueldo conformado de la suma del sueldo bruto más los saberes no remunerativos. Entonces, para este caso del administrativo de primera, yo tenía un sueldo bruto de 1.572.154, que son los que surgen de esta liquidación. Y además, a esto le debe sumar todo lo que dan los conceptos no remunerativos, el acuerdo, la antigüedad y el presentismo, que suman 36.561 pesos. La suma de ambos me da un sueldo de 1.608.716 y esa es mi base de cálculo para la liquidación del aguinaldo o el SAC, del SAC bruto. Es decir, acá se liquida un SAC bruto que integre el concepto remunerativo y no remunerativo, no como a veces en otros convenios que hacen un SAC no remunerativo, no. Acá conforman los dos conceptos, se toman de base para liquidar el SAC bruto. Esta persona trabajó todo el semestre, o sea, trabajó los 180 días, así que es el mejor sueldo bruto, que es este, de la casualidad que es el de junio, o dividido 2, o dividido 360 por 180, bueno, eso es en base a cómo establece la ley de trabajo, la ley de trabajo. En base al sueldo bruto liquidado, contemplando la suma remunerativa y la no remunerativa, hacemos obviamente los cálculos de retenciones de ley y los cálculos de retenciones sindicales. Acá directamente sobre ese bruto se aplica el 11 de jubilación, el 3 de obra social, el 3 de la ley y el 3 del sindicato y el 0,5 de la contribución extraordinaria solidaria. Bueno, el sueldo bruto, el SAC bruto menos el total de las retenciones da el SAC neto, que es lo que se debería depositarle a este trabajador en concepto de aguinaldo antes del 30 de junio o hasta el 30 de junio hay tiempo de depositarlo. Lo mismo hicimos acá, es un modelo de liquidación en base al sueldo del empleado de jornada reducida o tiempo parcial. La modalidad de liquidación es la misma. Se determina cuál fue el mejor sueldo bruto más el no remunerativo. Acá tenemos un sueldo conformado, que es de 914.043,65, que es mi base de cálculo para liquidar el aguinaldo del mes. Entonces, esto da 457.021, a lo cual le aplicamos todas las pretensiones de ley, jubilación, obra social, ley, sindicato y contribución extraordinaria solidaria.
Y lo mismo que en la liquidación de sueldos, sobre el aguinaldo también se debe hacer un aporte a la obra social por tiempo parcial para cubrir la jornada completa y que él pueda acceder al PMO con cada uno de sus aportes. Entonces se hace por diferencia la jornada y se le liquida el 3% para obra social que se le va a descontar. Obviamente que se descuenta, y lo mismo pasa con las contribuciones patronales. Cuando lleguemos a las partes de cargas sociales se van a dar cuenta que tanto la retención como el aporte debe ser de jornada completa, con lo cual van a tener que liquidar un aporte adicional para que lo tomen la contribución patronal de la obra social. Bueno, el SAC bruto menos el total de las retenciones da un SAC neto, que es el que se le debería depositar a esta persona en concepto de aguinaldo de junio del 2025. Ahora, primero terminamos. En base a la liquidación que hicimos recién, se conforma este recibo de sueldos. Acá tenemos el recibo de sueldo. A modo de ejemplo, nada más hice el modo de jornada ordinaria de la liquidación de sueldo propia, que como ustedes ven acá, está conformado por el sueldo básico, la antigüedad del presentismo, todas las retenciones, el acuerdo no remunerativo, la antigüedad sobre el acuerdo no remunerativo, el presentismo sobre el acuerdo. Bueno, si había compensación por conectividad, yo la saqué, pero bueno, si no iba ahí, redondeo, y bueno, ahí tenemos sueldo bruto, retenciones, sueldo neto, y tienen que tener en cuenta de completar siempre en el recibo todos los datos de ley que requiere un recibo: lugar, fecha de pago, forma de pago, y obviamente acá toda la parte de las cargas sociales abonadas el mes pasado deben estar contempladas dentro del recibo. Es obligatoriedad informarlo. Primero vamos a terminar, si les parece, con toda la liquidación de sueldos y sus cargas sociales, y después atiendo las preguntas que me están haciendo, así ya cerramos el tema de la liquidación, cómo está en secuencia dentro de este archivo, y después vemos las preguntas o las dudas que tengan. Bueno, una vez que nosotros cerramos la liquidación de sueldos, hacemos el cálculo del aguinaldo, pagamos los sueldos, obviamente, tenemos que pagar y liquidar las cargas sociales. Hay dos cargas sociales: una es la carga social de ley, que es el formulario 931 de la FIP, o ahora ARCA. Hoy en día estamos todos obligados a presentar el libro de sueldos digital, es decir, que primero llevamos el libro de sueldos digital a la página de ARCA, y una vez que se carga ahí toda la liquidación de sueldos y que está correctamente parametrizada, liquida el formulario 931 de cargas sociales, donde se paga la parte de seguridad social, obra social, ART y seguro de vida. Yo acá lo que hice es traerles cómo está conformada la nómina del 931 de este mes de junio, que está conformada por una base imponible, que es de 2.376.000. Estos 2.376.000 conforman lo que fue el sueldo bruto más el aguinaldo. Obviamente hay conceptos no remunerativos que no se toman para las bases imponibles de seguridad social, ni ART, perdón, para la parte de seguridad social no se toman, sí para la parte de la ART y la obra social. Acá lo resalté. Acá sí se toma en cuenta lo que es sueldo bruto, SAC bruto y todo lo que es no remunerativo del acuerdo. Y sobre esos importes o bases imponibles se hace el cálculo de las cargas sociales por el formulario 931. Además del formulario 931 de ARCA, lo que tenemos que hacer es liquidar en base al aplicativo de UTEDIC, que está dentro de la plataforma de ellos, la liquidación sindical de la boleta sindical.
Entonces, ahí se entra, hay una especie de declaración jurada donde están volcados los datos de los empleados. Dentro del dato de los empleados, nosotros podemos tener varias formas de hacer el cálculo de la liquidación, es decir, lo podemos hacer vía manual, podemos exportar la información del formulario 931, que te lo exportan en un TXT y lo llevas a la declaración jurada, o podemos hacer una copia del mes anterior y sobre esa copia modificar, obviamente, las remuneraciones imponibles, porque no va a ser lo mismo la remuneración imponible de un mes normal que el que tenga cargas sociales o que tenga diferentes novedades o aumentos. O sea, te permite UTEDIC hacerlo de 3 formas diferentes: exportando información del 931, exportando un Excel o copiando el anterior y cargándolo manualmente. Bueno, en este caso trae la base imponible, que como habíamos dicho, era la remuneración bruta más los haberes no remunerativos. Automáticamente el sistema ya tiene individualizado cuál es el empleado que está afiliado y el que no está afiliado al convenio colectivo. Usted dentro de todo en eso mantiene como una base de datos bastante actualizada. Ellos ya tienen determinado quién está afiliado y quién no. Nosotros nada más cargamos la remuneración imponible y la remuneración del sueldo básico y automáticamente hace el cálculo de la cuota sindical y la contribución extraordinaria, y a la vez de la contribución patronal del 1%. Bueno, determinado esto, el sistema nos hace cerrar la declaración jurada nominativa y genera una boleta de deuda, una boleta, perdón, sindical para pagar, donde establece las diferentes modalidades de pago, ya sea interbanking, pago fácil, con banking, inclusive hay varias modalidades para pagar estas cargas sociales. Esto es la declaración jurada, cuando uno la va cerrando, va generando la boleta de pago de UTEDIC. Entonces, ahí es donde se cierra la liquidación de sueldos. Acá le hice no solo de sueldos, sino de cargas sociales, del 931 del sindicato. Acá les abrí el 931, cómo estaba conformado, que era una de las pantallas que están dentro del aplicativo del 931 de ARCA, es donde se van llevando cada uno de los conceptos que están correctamente parametrizados dentro de la nómina. Es decir, ¿por qué tiene que estar bien parametrizado? Porque en base a eso también va armando el libro de sueldos. Es decir, el sueldo básico tiene ciertos códigos para el libro de sueldos digital. Después los adicionales tienen otro código y de esa forma los va distribuyendo en cada uno de los conceptos para que conformen el bruto. El aguinaldo tiene que estar codificado de acuerdo también a los códigos establecidos por la FIP para que lo discrimine. Esto tiene mucho que ver porque ustedes saben muy bien que hay sueldos que tienen un tope de aportes y contribuciones. Entonces, si no está bien discriminado el parámetro, no estaría tomando en el mes de junio bien el tope, porque hay un tope mensual de los aportes y contribuciones, y cuando viene la época del aguinaldo, ese tope mensual también hace un cálculo para el aguinaldo para que se tenga un tope y medio y no uno solo. Si no, estaríamos reteniendo y aportando sobre un tope mensual sin contemplar el aguinaldo. Por eso hay que tratar de establecer bien los parámetros antes de subir los libros de sueldo digital para liquidar las cargas sociales. Y acá también tengan en cuenta que existen códigos para los conceptos no remunerativos para que los lleve al concepto correspondiente y nada más traigan la información para las remuneraciones 4, 8 y 9, que son 4 y 8 obra social y 9 de la RT. Es una especie de detalle que está dentro del formulario 931 y que, bueno, todo depende de cómo hayan parametrizado bien el libro de sueldos digital. Bueno, yo con esto ya cierro la exposición de la liquidación de sueldos y ahora vemos cuáles son las preguntas que tengo. No sé si lo vas a Bien. manejar o Victoria, las preguntas. Ya mismo me fijo a ver las preguntas que haya acá en el chat, porque hay varios que fueron mandando sus correos por una cuestión de certificados.
A ver, y tengo comentarios, me parece, más que preguntas. Ujú. A ver, Roxana, obra social, en los casos de profesores, ¿qué se les carga? Bueno, ¿se les carga solamente las horas que trabajan? Pregunta. Disculpa, la pregunta tiene que ver porque el modelo es de administrativa y la consulta viene de los profesores que no trabajan a veces las 176 horas, Ujú. trabajan por ahí no, menos. Entonces, mi pregunta tiene que ver con la obra social. Tal vez es, ¿cómo ponerlo? Porque si no es como que si tengo que completar, va a cobrar, no va a cobrar mucho. Bien, Sí, mira, la obra social es un caso totalmente artificial. Eh, ¿Qué pasa? Para poder brindarles a los empleados el PMO, ellos establecen que menos de eso que vos aporte, que es una categoría a jornada completa, ellos no podrían atender a esta persona porque no cuentan los recursos con el PMO para poder absorber los gastos de la misma. Entonces, lamentablemente, lo que yo hago en ciertas oportunidades es decir, vos tenés la obligación como empleador de retenerle la diferencia para estar aportando con una jornada de tiempo, jornada completa. Obviamente que a veces te puede pasar que un trabajador profesional trabaje muy pocas horas en el mes y con lo que vos le tenés que hacer la retención para llegar a la jornada reducida no le queda nada de sueldo en la mano. Con lo cual muchas veces lo que se hace es contemplar que la contribución de obra social sí sea al 8% y no necesariamente le descontás este 3%, sino que vos mismo lo aportás para llegar a la diferencia porque si no, obviamente le vas a descontar Claro, una suma que en mano, esta pobre persona que trabaja, no sé, 30 horas, no le sirve para nada, se le fue todo en el descuento de la obra social. sí, exacto. Generalmente, el empleador es el que asume ese costo de la diferencia de ese 6 y el 3%. Listo, te agradezco. Y impecable. Gracias, Roxana, por participar. sí, yo tenía, disculpa, tengo una pregunta más de los adicionales, de los del no Adelante, adelante, remunerativos. Cela. Claro, es así. En uno que yo tengo, además del básico presentismo y la antigüedad, la empresa le da como un adicional, mayor responsabilidad, más o menos en ese estilo. O sea, le agregó un adicional. El no Sí. remunerativo, también tengo que calcularlo sobre eso, ¿es correcto? Es correcto. Cuando Está vos bien. estableces adicionales que no están dentro del convenio, pero que van a ser normales y habituales y que todos los meses lo vas a tener, sobre eso también vos vas a aplicar ese incremento del no remunerativo. Es decir, si vos tenías en el mes de febrero que eran 10.000 y creo que en marzo fue el 5%, sobre esos 10.000 tendrías que haber Está bien. aplicado el 5% y siempre separar. Yo lo que les digo, no pongan acuerdo no remunerativo de una bolsa, es decir, acuerdo no remunerativo, presentismo antigüedad, adicional sobre lo básico no remunerativo y la suma de todo eso conforma los saberes no remunerativos. O sea, por cada concepto, el no remunerativo de ese concepto sería. Correcto. Ujú. Está bien. Listo, te agradezco mucho la respuesta. No, por favor. Bien, después Guillermo consulta. ¿Convenio colectivo 180? ¿El vigente es el 805? Sí, efectivamente, esa la puedo responder yo. Después tengo otra de Bárbara Antimi. ¿El mejor sueldo bruto para el SAC se toma el resultante de la suma de remunerativo y no remunerativo? ¿O solo se toma el remunerativo y luego se le suma lo que haya dado el no remunerativo en ese mes? La No, consulta, perdón, no. es porque no siempre coincide en el mismo mes el mejor sueldo remunerativo con el mejor no remunerativo. Listo. Exacto. Lamentablemente acá no es que vos haces por parte, no es que el remunerativo y el no remunerativo, el mejor de acá con el mejor de allá. Yo conformo un sueldo. Yo conformo un sueldo con lo que es bruto más no remunerativo. Eso me da un total. Y eso es lo que comparo de enero a junio. No es que voy a elegir el mejor no remunerativo va a ser de junio y el mejor bruto va a ser de enero. No. Conformo un sueldo con la suma del sueldo bruto más el no remunerativo. Me da un sueldo conformado y ese sueldo conformado es el que comparo en los 6 meses para establecer cuál es el mejor. Perfecto. Gracias, Ana.
Después, el señor Frías nos consulta. Tengo profesores auxiliares que trabajan media jornada, solo sábados y domingos. ¿Les corresponde 12 días anuales por examen? Eh, Yo creo que Ahí te la podría dejo ser a vos, proporcional. Victoria, que estás más por el ¿Cómo? camino. Yo creo que sería más proporcional de acuerdo a la jornada. O sea, Sí. porque ellos trabajan mucho menos días que lo que te prevé el convenio. Yo creo que se debería adaptar a la jornada del trabajador. Después, Bernard nos consulta, Agostina, nos consulta sobre la forma de liquidación de horas extras. ¿En qué momento son al 100 y en qué momento son al 50? Bueno, según la ley de contrato de trabajo, vos tenés que tu jornada normal habitual es de lunes a viernes, generalmente 44 horas. Cuando vos, las semanales, ¿no? Perdón. Cuando vos ya te excede, ponele, yo te pongo un ejemplo, trabajan de lunes a sábados, 8 horas de lunes a viernes más 4 el sábado, ¿no? Tenés 44, mira, ya estoy perdida. Eh, Generalmente es así, cuando ya excede la jornada normal habitual es hora extra al 50%. Cuando ya se trabaja después del sábado, después de las 13 horas, ya empieza al 100% y el domingo es el 100%. Perfecto, así es. Y así también lo dice el decreto. Bien, nos pregunta, bueno, la de Guillermo ya la respondí yo. Y Guillermo también hace otro comentario, dice, porque en el 805, el artículo 2 establece que la licencia por nacimiento dice 10 días. Es decir, lo que queremos decir que el 805 es la continuación del 780, que antes era el 500. Es a medida que uno va unificando el convenio colectivo por las diferentes actualizaciones que vas haciendo de los artículos. Es para tener un texto ordenado, lo cual así te lo exige el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Em, ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna pregunta? Acá bienvenidos si quieren abrir los micrófonos, prender las cámaras. Aquí Eh, estamos para resolver. eh, ¿Puedo volver yo a molestar de una duda que tengo No siempre? molestás, todo lo No, contrario. no, no, tengo, o sea, con administrativos y de mantenimiento es como que es de manual, o sea, es como que uno se puede acomodar. El problema yo, o las dudas, siempre las tengo con los profesores, especialmente cuando trabajan, no sé, un ejemplo, solamente se los contrata para cubrir horas en el gimnasio, además sábado y domingo nada más. Obviamente no superan las horas semanales, pero ahí viene toda la pelea porque empiezan con el tema de si van a trabajar, supongamos, 16 horas, bueno, ¿cómo le calculo? Si son 16, las tengo que calcular como si fueran extras, porque entran dentro de sábado y domingo. Entonces, es como una duda, como que ahí se me complica con los profesores. Estoy como leo, y la verdad es que no, al momento de liquidar es como siempre una pelea que tengo porque no lo termino de entender. Disculpa, pero es lo que más flojo estoy con el tema del convenio y de los profesores. Bien, Por ahí es como que vos primero cuando contratás a los profesores determinás obviamente la cantidad de horas que van a trabajar, tenés que establecer primero cuál va a ser tu modalidad de liquidación, o sea, cuántas horas convencionales vos ya tenés estipuladas. Todo lo que exceda lo normal y habitual que plantees, o que exceda obviamente la jornada, va a ser extra para ellos. Yo sé que en el caso de los profesores, que cuando se plantean los casos de verano, son terribles con los guardavidas, que no sé cuál es la jornada, la hora extra y cuál no. Bueno, por eso siempre es conveniente cuando uno establece cuál es la modalidad de trabajo que va a tener o la jornada horaria, ver que todo lo extraordinario lo vas a determinar o a calcular de forma o extra, o depende si también, ojo que hay un tema con si solamente son, yo les digo SADOFE, ¿no? Que son los franqueros, los que trabajan sábado, domingos o feriados. Primero hay que establecer en la modalidad de contratación que hagas, ¿cuál va a ser su jornada? Si la jornada de extranjero es habitual, entonces vas a tener que determinar, bueno, voy a liquidarlo de esta forma, que va a ser esta cantidad de horas
Y obviamente el que trabaja un feriado, si es normal habitual, obviamente vas a tener que pagar esa diferencia, pero depende primero cuál es el convenio que vas a establecer con cada uno de los profesores. Es muy complejo, y lo sé porque me ha pasado en casos de colonias, donde también hay que hacer el cálculo, obviamente, de esas horas feriado que trabajan, contemplándolo, ¿no? Es decir, las horas feriado vas a liquidarlas como las horas extras al doble, y depende si el feriado lo trabaja o no lo trabaja, también vas a tener que liquidar el feriado no trabajado y el trabajado de forma diferente. La base acá es determinar primero cuál va a ser la jornada que este trabajador va a tener y de acuerdo al excedente empezar a ver cómo lo vas a hacer al tratamiento. Pero sí es compleja la liquidación del profesional porque tiene bastantes aristas y nunca, y siempre vas a tener que andar haciendo los ajustes de si le correspondía o no el pago de la diferencia de las horas extras. Todo depende de la modalidad, cómo lo contrates y cuáles le determines la jornada horaria. Por eso está bueno siempre establecerlo a principio de temporada. Te vas a tener esta jornada y durante tantos meses. Todo excedente se va a pagar o como hora extra o se trabaja un feriado y no está articulado como normal, lo correspondiente, ¿no? De acuerdo a la ley de contrato de trabajo también. Acá todo lo que no establezca en forma particular el convenio, te vas a tener que ir a la ley de contrato de trabajo. Perfecto, gracias. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Entiendo que hay más preguntas en el chat. Y ni tampoco nadie ha vuelto a abrir el micrófono, así que ya puedo dar por terminada la charla y volver a agradecerte, Ana, otra Gracias. vez por tu generoso tiempo, por compartirnos todos los conocimientos que tenés y por ayudarnos día a día a gestionar mejor los clubes de campo. Y Por también favor. siempre por brindarte a la federación, que eso es sin dudas una joyita que tenemos Sí. nosotros. Gracias, Rafa. No, gracias a ustedes. Muchas Siempre, gracias, siempre estando y apoyando en todos los proyectos. Gracias. Gracias a todos muchas por gracias. participar. Y también gracias a todos por participar, como siempre. ¿Sí? Un abrazo a Gracias. todos. Chau, Bueno, chau. chao.